¿Cómo puede un hombre encontrar 50 millones de dólares en oro, donde todos los demás solo han encontrado el desastre? Dustin Hertz se quedó mirando un cañón que había derrotado a generaciones de mineros antes que él, un lugar plagado de sus equipos oxidados y rotos cada pieza, un testamento silencioso de sueños rotos y espíritus quebrados. El aire mismo parecía zumbar con los ecos de sus fracasos, una escalofriante sinfonía que solo los más desesperados o los más insensatos se atreverían a desafiar. No solo buscaba oro, buscaba una respuesta a las inquietantes incertidumbres que habían plagado su vida, la implacable cadena de mala suerte que le había llevado a este precipicio abandonado. La respuesta que encontró fue más impactante, más profunda de lo que nadie, quizás ni el propio Dustin, podría haber imaginado. Han pasado algunas cosas en mi vida que no son geniales. Esto es estupendo. Puedo decirte que necesitaba una victoria, y esta es una buena victoria para mí. Su voz, aunque áspera y cansada, contenía un temblor de algo parecido al alivio, una satisfacción profundamente arraigada que resonaba con la victoria duramente ganada de un hombre que había mirado al abismo y había encontrado la luz. Así que necesitaba esto. Era algo más que una afirmación, era una plegaria, una confesión, la declaración de un espíritu puesto a prueba y ahora por fin recompensado. El oro por valor de 50 millones de dólares estaba escondido en un túnel derruido, un lugar intacto desde hacía 100 años, una tumba de esperanzas olvidadas. Su descubrimiento fue una brutal y hermosa afirmación de que a veces los mayores tesoros están custodiados por los mayores peligros. La tierra que se defiende. Dustin Hertz supo que esta temporada era diferente desde el principio. Un temblor visceral en sus entrañas, un cambio sutil en el viento, un frío casi imperceptible en el aire, señales que le hablaban en un idioma que solo entendían los buscadores de oro. Ya había apostado antes. Había apostado contra los caprichos del tiempo, contra la agonía de un equipo defectuoso e incluso contra las engañosas corrientes del propio río. Pero nada de eso se comparaba con el poder bruto e indomable del cañón que se alzaba ante él con sus fauces abiertas como un desafío silencioso a su propia alma. Los lugareños, con los rostros marcados por la sabiduría de generaciones que han sido testigos de su poder destructivo, tenían un nombre para ella: la garganta del diablo. No lo pronunciaban como una mera denominación geográfica, sino más bien como una maldición, una advertencia silenciosa transmitida a través de los siglos. No se trataba solo de un pintoresco valle esculpido por el agua durante milenios. No, este era un lugar que se sentía vivo y ferozmente irrevocablemente enfadado. Era como si las mismas piedras guardaran rencor, un resentimiento primitivo, contra cualquiera que se atreviera a perturbar su antiguo sueño. El rugido del agua no cesaba nunca. Un trueno constante y estremecedor que reverberaba entre las estrechas e implacables paredes, un asalto auditivo implacable que arrastraba consigo las historias espectrales de todos los hombres que se habían aventurado a entrar y nunca habían salido. Cada ola que rompía, cada remolino que se agitaba, parecía susurrar sus nombres, sus gritos desesperados, sus luchas finales e inútiles contra el hambre insaciable del cañón. Chicos, no intentéis esto en casa. Había garabateado una de esas desafortunadas almas, en un momento de agonizante claridad, sus últimas palabras, antes de sucumbir a una muerte horrible y dolorosa, un sombrío testamento del despiadado abrazo del cañón. En los mapas antiguos, era básicamente una zona muerta, un espacio en blanco, rodeado de líneas cruzadas y advertencias ominosas. Los topógrafos de antaño, con las manos temblorosas por una mezcla de miedo y respeto, habían garabateado advertencias en los márgenes: terreno inestable, corrientes traicioneras, no merece la pena arriesgarse. Es curioso cuando lo piensas, reflexionó Dustin con una sonrisa irónica en los labios, porque para un tipo como él, esas advertencias no eran disuasorias. Eran como una invitación grabada, un canto de sirena que le atraía hacia el borde mismo de la posibilidad. Había pasado demasiados años persiguiendo susurros de oro, escondido demasiadas temporadas arduas, rompiéndose la espalda por un poco de dinero,
lo suficiente para mantener vivo el sueño un año más. Si existía la más mínima posibilidad de que este cañón contuviera el tipo de fortuna intacta de la que hablaban los veteranos, la que transformaba a los hombres corrientes en leyendas, abandonar no estaba en sus planes. Iba en contra de cada fibra de su ser, de cada gramo de su arraigada terquedad y de su inquebrantable creencia en lo improbable. Se lo expuso a su tripulación una variopinta pero leal banda de curtidos buscadores simple y llanamente con su voz cortante a través del opresivo rugido del río. «Si sobrevivimos a este lugar», declaró con la mirada firme, «nos llevaremos una cantidad legendaria de oro, de las que lo cambian todo». Las palabras flotaban en el aire cargadas de promesas tácitas y peligrosas amenazas. Los primeros pasos en el cañón fueron lentos, deliberados, cada hombre al límite con los sentidos agudizados hasta un grado casi insoportable. Las paredes del cañón parecían apretarles como una mordaza geológica que se estrechaba más y más cuanto más se adentraban en su intimidante abrazo. El suelo bajo sus pesadas botas era un caos total de rocas resbaladizas, pedregales traicioneros y grava suelta, un paisaje en constante movimiento a la espera de torcerse un tobillo, o peor aún, de hacer caer a un hombre a las implacables corrientes que había debajo. Lo creas o no, el aire estaba tan comprimido, tan denso con la furia contenida del cañón, que cada sonido se amplificaba 10 veces. El roce de una bota contra la roca se convertía en un crujido estremecedor, el gemido de una cuerda tensa en un lamento lastimero, y por debajo de todo el silbido y el choque constantes y violentos del río, una sinfonía de destrucción implacable y ensordecedora. Era suficiente para volver loca a una persona, para despojarla del barniz de cordura y dejar solo el miedo primitivo. Algunos miembros de la tripulación, con los nervios crispados y la imaginación desbordada, no dejaban de hablar del último equipo que había intentado trabajar este terreno. Habían traído equipos pesados, enormes dragas que prometían domar las corrientes salvajes, pero sus esfuerzos habían sido inútiles. Solo duraron unas semanas antes de que el cañón se cobrara su peaje. Una repentina y violenta crecida se había tragado lo que quedaba de su campamento, una vorágine caótica que se llevó por delante sus máquinas, que ahora eran solo trozos retorcidos de metal oxidado a lo largo de la orilla del río, señales de advertencia permanentes y grotescas. «Acaba de subir ahora mismo». «Amigo, esto es peligroso. Mira el cabrestante». Y el cabrestante está bajo el agua. Cuando llegamos, ese cabrestante estaba muy por debajo del agua. Los gritos de pánico de un hombre al borde, un crudo recordatorio de la impredecible ira del cañón. Pero Dustin, su mandíbula en una línea sombría, solo empujó hacia adelante su determinación inquebrantable. Había leído los diarios dejados atrás por los mineros de hacía casi un siglo. Su desesperada letra hablaba de cómo el cañón parecía tragarse a los hombres enteros, de la aplastante desesperación que impregnaba cada aliento en este lugar maldito. Aquellas escalofriantes palabras, en lugar de asustarle, habían encendido un fuego en su vientre, una chispa desafiante de determinación. Esto no era solo una operación minera. Era un desafío, un duelo personal contra las implacables fuerzas de la naturaleza y los fantasmas de los fracasos del pasado. Se ajustó el arnés, comprobó su equipo con meticuloso cuidado y se puso manos a la obra con movimientos precisos y decididos. Sabía con una certeza inquebrantable que si este lugar no acababa con ellos, los forjaría en leyendas. Cuanto más avanzaban, más se defendía el cañón. Era un adversario sensible que constantemente ponía a prueba sus límites, llevándoles al borde del abismo. Las máquinas se introducían una a una, bajándolas penosamente, con cables que se tensaban bajo su inmenso e implacable peso. El acero macizo, símbolo habitual de fuerza y permanencia, no estaba a salvo aquí. Una excavadora de más de 40.000 libras, una bestia diseñada para conquistar la tierra, se hundía en el viscoso lodo en cuanto tocaba el suelo, tragada por el hambriento abrazo del cañón. Los conductos hidráulicos se congelaron ahogados por la insidiosa arenilla arrastrada por el rocío helado, inutilizando la potente maquinaria. Las bombas se paraban constantemente mientras la implacable corriente empujaba el limo y la roca abrasiva a cada pieza móvil, a cada delicado mecanismo.
Parecía como si el fondo del cañón estuviera vivo tratando activa y maliciosamente de enterrarlos, de reclamar sus secretos y tragárselos enteros. Entonces empezaron los desprendimientos de rocas. Al principio, no eran más que algunas piedras aisladas que se desprendían de los cascos, un inconveniente menor, un mero estruendo en la distancia. Pero pronto la frecuencia y la intensidad aumentaron drásticamente. Láminas enteras de grava y enormes losas de roca empezaron a desprenderse de las paredes del cañón, sin previo aviso, desplomándose con una fuerza aterradora y primigenia. Solo frena el agua un poco en la parte de atrás. Las rocas tienen que salir. Las apilaremos hasta hacer un hoyo ahí atrás. Un marcado contraste con el caos que se desarrollaba a su alrededor. Los hombres tendrían que dispersarse, dejando caer sus herramientas, con un frenético estruendo corriendo a refugiarse, mientras toneladas de roca se desplomaban sacudiendo el suelo bajo sus pies. Cada vez Dustin hacía recuento con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas, esperando lo peor, preparándose para la inevitable tragedia. Y cada vez milagrosamente conseguían salir todos de una pieza con los cuerpos magullados, los ánimos alterados, pero fundamentalmente intactos. El momento que estuvo a punto de destrozarlos, el incidente que amenazó con quebrar por completo su determinación, surgió de la nada un repentino y violento signo de puntuación en su lucha. Un cable del cabrestante principal tan grueso como el brazo de un hombre se rompió con un ruido ensordecedor, el sonido como el de un cañonazo resonando en el cañón, rebotando en las implacables paredes. Una draga, un monstruo de acero y maquinaria del tamaño de una casa pequeña, se balanceó salvajemente sin control, transformándose en un puño metálico gigante y mortífero, que apuntaba directamente a la desprevenida tripulación. Durante una fracción de segundo, que se convirtió en una eternidad, todo el mundo se quedó paralizado con los ojos desorbitados por la incredulidad y el terror, y los cuerpos bloqueados en una respuesta primaria de lucha o huida. La monstruosa máquina les falló por escasos centímetros estrellándose contra la pared del cañón con un estruendo nauseabundo, y se quedó allí colgada, balanceándose precariamente, como un grotesco péndulo de destrucción. Los hombres miraron a Dustin, sus rostros pálidos, marcados por el miedo y el agotamiento, esperando que finalmente se diera por vencido, que admitiera la derrota ante tan abrumadoras adversidades. Pero retirarse, rendirse al implacable asalto del cañón no estaba en su ADN. Era un concepto ajeno, un anatema para su propio ser. Con los suministros agotándose desesperadamente, el equipo, averiándose a un ritmo alarmante, y sus reservas físicas y mentales al límite absoluto, cualquier otra persona habría calificado la temporada de fracaso, de error de cálculo costoso y devastador. Dustin, sin embargo, lo veía de otra manera. No vio la derrota sino un desafío aún por conquistar, un tesoro aún por desenterrar. Reunió a la agotada tripulación con los hombros caídos y los ojos pesados por la fatiga y anunció algo que sonaba total y completamente loco, un movimiento que desafiaba toda lógica y razón. «Vinimos aquí por 2000 onzas», afirmó. Su voz resonaba con renovada convicción. «Pero eso no es suficiente, no para lo que hemos pasado. Aumentamos el objetivo a 3500 onzas». Los hombres se quedaron mirando en silencio, con sus mentes luchando por comprender la audacia de su declaración. Fue un movimiento nacido de la desesperación pura sin adulterar, o tal vez un destello de genio puro sin adulterar. Este cañón ya no era solo un desafío. Era una guerra, un asunto profundamente personal e inacabado que exigía cada gramo de su coraje y resistencia. Mientras la tripulación intentaba comprender el nuevo objetivo aparentemente imposible, la mente de Dustin ya estaba en otra parte, con sus pensamientos acelerados y su intuición zumbando. Podía sentirlo en sus entrañas, una certeza profunda y primitiva. Había espacios invisibles bajo el rugiente río, secretos que el agua guardaba celosamente, antiguos misterios esperando a ser desvelados. Tenía que ver qué había ahí abajo, penetrar en las profundidades ocultas del cañón, aunque eso significara hacer algo increíblemente arriesgado, algo que rozara la locura. Sin mucha fanfarria, con voz tranquila pero decidida,
Pidió un equipo que la tripulación nunca había utilizado en condiciones tan hostiles, tan implacables como estas drones sonares sumergibles. No se trataba de los típicos juguetes recreativos, sino de máquinas de última generación y alta tecnología construidas para las arduas tareas de cartografía de aguas profundas y peligrosos rescates en cuevas, cada una de las cuales costaba más de $50.000, una fortuna en sí misma. Bajarlos a la violenta y agitada corriente parecía una misión de tontos, un acto casi suicida. Los drones fueron golpeados y zarandeados con tanta violencia por las aguas embravecidas que parecía seguro que se harían pedazos y sus costosos componentes quedarían esparcidos por el suelo del cañón. Pero Dustin, con los ojos clavados en las imágenes granuladas que parpadeaban en las pantallas, los empujó hacia el abismo invisible. Lenta y angustiosamente como un fantasma surgido de la bruma, el turbio fondo del cañón empezó a tomar forma. No sé cómo no puede haber oro ahí abajo, pero ya me la han jugado antes. Así son las cosas. Esta es la mayor maldita apuesta de mi vida en este momento. Su voz era un murmullo bajo una cruda confesión de esperanza, teñida con la amargura de las decepciones pasadas. Y entonces sucedió. Una onda expansiva colectiva recorrió el equipo, una repentina sacudida de adrenalina que hizo palpitar todos los corazones. El sonar reveló un vacío. Una enorme mancha oscura perfectamente circular bajo el tumultuoso lecho del río. Era un túnel colapsado que se ramificaba desde el canal principal, un pasaje subterráneo, una cámara secreta que absolutamente nadie sabía que existía. «Escucha esto», susurró Dustin, su voz apenas audible por encima del zumbido del equipo. No era solo un espacio vacío, una cavidad hueca en la tierra. Los escáneres mostraban densos cúmulos bajo los escombros, formas sombrías que solo podían significar una cosa: roca rica en minerales sellada bajo toneladas de piedra implacable y agua agitada, un tesoro enterrado por el tiempo y la geología. La forma era totalmente errónea para una cueva natural. Era demasiado recta, demasiado precisa, demasiado geométrica. Alguien la había excavado. Alguien había estado aquí antes, sus esfuerzos abruptamente detenidos, sus sueños sepultados. Dustin sacó inmediatamente los viejos diarios manchados por la intemperie, con las páginas quebradizas y amarillentas por el paso del tiempo, la tinta descolorida pero aún legible. Los hojeó frenéticamente, sus dedos trazaron la desesperada caligrafía. Las palabras descoloridas hablaban de una imposible mina de oro en las profundidades del cañón, una legendaria beta madre que durante décadas se había descartado como un mito fantasioso. Necesitamos un buen día de pago en oro. Una buena limpieza nos pondría bien. El anhelo, la cruda desesperación de aquellos mineros muertos hace tiempo resonó a lo largo del siglo. Todo el mundo lo había descartado como un mito, una historia desesperada de un minero fracasado, demasiado peligrosa, demasiado profunda, demasiado improbable para ser cierta. Pero ahora la pantalla frente a ellos les mostraba pruebas contundentes e irrefutables. El mapa tridimensional dibujaba un pasaje que se curvaba como una veta sinuosa a través de la roca maciza, con bolsas tan densas que brillaban en el sonar, sugiriendo vetas de cuarzo puro, atravesadas por oro reluciente. La tripulación estalló en una acalorada discusión, una cacofonía de miedo y codicia. Algunos argumentaron con vehemencia, temblándoles la voz, que intentar abrir un túnel enterrado bajo un río embravecido era un paso fatal, una sentencia de muerte garantizada. Otros se limitaron a mirar el mapa con los ojos desorbitados por una mezcla de asombro y avaricia, viendo por fin lo que veía Dustin, una fortuna que podría reescribir todas sus vidas, no solo sus cuentas bancarias, sino su propio destino. Cortó el debate con una declaración simple y decisiva, su voz resonaba con una resolución inquebrantable. Ya no vamos a perseguir pequeños copos de oro en el río. Vamos a abrir ese túnel. Fuese lo que había detenido a estos mineros un siglo atrás, fuese el terror o la catástrofe geológica lo que había sellado su destino, ellos iban a hacerle frente.
El plan era temerario, absolutamente loco, pero era su única oportunidad real de ganar el premio gordo, de apoderarse de la legendaria fortuna, que ahora estaba tentadoramente a su alcance. Los días siguientes fueron un torbellino de ingeniería frenética, un esfuerzo hercúleo contra el tiempo y la implacable oposición del cañón. Se bajaron jaulas de acero fabricadas a medida para las brutales condiciones para reforzar los puntos más débiles del cañón, apuntalando la roca contra sus propias tendencias destructivas. Los anclajes robustos e implacables se taladraron profundamente en la piedra milenaria, asegurando su precario punto de apoyo. Poco a poco, con sudor y fuerza de voluntad, el lugar pasó de ser una trampa mortal a algo que parecía casi una fortaleza, un bastión del ingenio humano contra la fuerza bruta de la naturaleza. Y lentamente, con esfuerzo, un pozo comenzó a abrirse en el pasaje oculto. Era un agujero en el pasado, una puerta que ninguna persona viva había visto en más de 100 años, un portal a una era olvidada de sueños desesperados y oraciones sin respuesta. Necesito un descanso, pero no puedo tomarlo. En absoluto. El cuerpo está fallando. La mente está fallando. Tengo que seguir adelante. Las palabras garabateadas en uno de los diarios personales de Dustin, un crudo reflejo del agotador peaje que el trabajo estaba tomando. Cuando por fin iniciaron el descenso, el ambiente en el cañón cambió, volviéndose aún más sombrío, más cargado de una reverencia casi espiritual. Los faros cortaban conos de luz afilados y etéreos en la impenetrable oscuridad, danzando sobre la antigua roca y revelando su belleza descarnada e implacable. El aire se volvía más frío, más húmedo a cada metro que bajaban. El frío calaba en sus huesos, un recordatorio constante del frío abrazo de la tierra. Y el pozo se llenó de fantasmas, la presencia persistente de los que habían venido antes. Encontraron linternas oxidadas que aún se aferraban precariamente a la roca con los cristales rotos y la luz apagada. Las palas rotas y los clavos corroídos estaban esparcidos como huesos viejos, mudas reliquias de un trabajo olvidado. En una pared húmeda e implacable, alguien había grabado sus iniciales, una súplica desesperada de recuerdo, los bordes, ahora borrosos y suavizados por el implacable paso del tiempo. Era una historia silenciosa, una conmovedora elegía a los hombres que trabajaron aquí, soñaron aquí, y luego inexplicablemente desaparecieron. El túnel era más profundo de lo que esperaban, más de 30 metros de profundidad, un descenso vertiginoso hacia el frío corazón del planeta. El suelo era una mezcla espesa y traicionera de barro y hielo, una amenaza constante para sus pies. Eran intrusos que terminaban un trabajo que había acabado en fracaso y misterio para los hombres que lo iniciaron, sus destinos entrelazados a lo largo de un siglo. Aquel túnel oscuro y olvidado escondía algo más que historia, ocultaba un destino, un tesoro espectacular e increíble. La Beta Madre. En el fondo de aquel pozo frío y silencioso, el haz de luz de una linterna atravesando la opresiva penumbra captó algo que hizo que todos dejaran de respirar y que el corazón se les agarrotara de repente en el pecho. Era cuarzo. Sus vetas blancas, brillantes y casi cegadoras, nítidas y descarnadas contra la piedra negra e implacable, resplandecían captando la luz como diamantes esparcidos. Al principio, con la luz tenue y desorientadora, parecía una gruesa capa de escarcha, una ilusión óptica. Pero a medida que la luz se movía danzando por la superficie, sucedió. Motas de oro inconfundibles, gloriosas, les devolvieron el destello, guiñando un ojo desde el interior del cuarzo. La visión era tan asombrosa, tan increíble, que los mantuvo inmóviles, paralizados, con sus mentes luchando por reconciliar lo que veían sus ojos con la imposible realidad. Esto no era polvo microscópico, las escasas recompensas por las que solían luchar. Esto era oro visible. Escamas reales, pepitas brillantes, que se podían ver con los ojos desnudos brillando allí mismo en la roca antigua, un testamento silencioso y resplandeciente de la generosidad sin límites de la tierra. Esto es para celebrarlo aquí mismo. Hasta ahora este es mi mejor día aquí. Por fin tengo esperanza. La voz de Dustin era ronca, cargada de emoción, con una profunda sensación de alivio
que le invadía como una marea cálida. Un geólogo de la tripulación, un hombre de ciencia y razón, se arrodilló y sus manos recorrieron con reverencia el cuarzo dorado. Su voz se quebró con un asombro casi infantil cuando por fin habló. «Esto», dijo, «es una bonanza. El tipo de hallazgo legendario que convierte a los buscadores en reyes». Esas palabras pronunciadas con tanto asombro y convicción rompieron el hechizo que los había mantenido cautivos. Rápidamente arrastraron hasta el túnel una esclusa improvisada con todo el equipo que pudieron transportar por el traicionero pozo. Los hombres trabajaban hasta las rodillas en el agua helada y negra, con los músculos gritando en señal de protesta, introduciendo a mano roca y sedimentos en la tosca máquina. Su aliento flotaba en el aire helado como fantasmales columnas de humo, y cada exhalación era un testimonio visible de su agotador esfuerzo. El ritmo era demencial, un ciclo implacable y agotador: palear, verter, lavar y repetir. Todos y cada uno de los hombres estaban impulsados por la luz dorada que brillaba en aquellas paredes, por la tentadora promesa de riquezas incalculables que tenían a su alcance. Las horas se sucedían indistinguibles en la implacable persecución del reluciente metal. Y entonces por fin se levantó la primera bandeja de limpieza con cuidado, reverentemente. Era pesada, goteaba arena negra húmeda, y en el fondo, como fuego puro y concentrado contra el acero oscuro, estaba el oro. Un brillante, reluciente montón de sueños hechos realidad. 52 onzas en una sola pasada. A los precios de hoy eso eran casi $100.000. Sacado de la tierra implacable en menos de un día de trabajo, la tripulación estalló. Sus gritos crudos y exultantes resonaron tan fuerte que parecía que todo el túnel temblaba, reverberando con su alegría triunfante. Después de todo el peligro, el equipo perdido, los desastres cercanos, la desesperación aplastante, esto era todo. Esta era la prueba de que el cañón no era solo una maldición, era real, tangible e infinitamente más rico de lo que ninguno de ellos se había atrevido a imaginar. El agotamiento, un adversario implacable durante toda la prueba, fue sustituido al instante por pura adrenalina, una oleada de energía sin límites que corría por sus venas. Siguieron adelante introduciendo más y más roca en la esclusa, y cada bandeja salía más pesada, más cargada de oro que la anterior. Al menos una pepita de 1 onza, santo cielo. Al menos una pepita de 1 onza. Los gritos de éxtasis apenas coherentes pero rebosantes de una alegría casi delirante. Durante 3 implacables días, la tripulación llevó a cabo esa operación improvisada sin descanso, sus cuerpos alimentados por pura fuerza de voluntad y el irresistible atractivo del brillante metal. Cuando por fin contaron el oro, las cifras eran asombrosas, casi incomprensibles. Más de 2.000 onzas. En menos de 72 horas, habían sacado casi $4 millones en oro de aquel increíble lugar. Fue nada menos que un milagro, una intervención divina en el corazón de la garganta del diablo. Pero el cañón no había terminado con ellos, todavía no. Parecía exigir una última prueba, un último acto de desafío. Los generadores, con sus sobrecargados motores chisporroteando por última vez, se fueron apagando uno a uno, sumiéndose en un repentino e inquietante silencio. En lugar de abandonar, en lugar de rendirse ante este nuevo revés, improvisaron con la mente aguzada por su reciente triunfo. Recurrieron a bombas manuales para mantener el precioso caudal de agua, un método arcaico y brutal que exigía hasta el último gramo de su fuerza física. Era un trabajo agotador, agonizantemente lento y brutalmente arduo, pero mantenía vivas las esclusas, mantenía fluyendo el oro. Al 4.º día, Dustin, con su intuición convertida en un instrumento afinado, ordenó más exploraciones con el sonar. Si habían encontrado tanto oro tan rápido, necesitaba saber qué más estaban encontrando, qué otros secretos guardaba el cañón. Los resultados eran tan alucinantes, tan absolutamente improbables, que casi no parecían reales, desafiando cualquier expectativa geológica. La veta de cuarzo no terminaba a pocos metros de profundidad, sino que se extendía serpenteando por la tierra como un río subterráneo. Los escáneres trazaron una resplandeciente arteria de oro, una veta ininterrumpida de metal puro y de gran pureza
que recorría más de 1,5 kilómetros bajo el suelo del cañón. Un único y colosal río de tesoro congelado en piedra esperando a ser liberado. Los sondeos confirmaron lo imposible: cada muestra contenía oro brillante de gran pureza. Los geólogos, con sus voces llenas de una mezcla de incredulidad y júbilo, estimaron el valor total de la beta en unos asombrosos $50 millones, tal vez incluso más. Este hallazgo, escondido en el corazón de la infame Garganta del Diablo, podría convertirse en uno de los más ricos de la historia moderna de Alaska y en una leyenda susurrada por las generaciones venideras. Encontraron el oro, una fortuna más allá de sus sueños más salvajes. Pero rió el cañón la última carcajada. ¿Fue esta increíble fortuna una bendición o simplemente un tipo diferente de maldición, una que les seguiría fuera de la Garganta del Diablo y en el resto de sus vidas cambiadas? Solo el tiempo lo diría.